Somos Fama Sofás, nos dedicamos a la fabricación sobre todo de mobiliario, fabricación de mobiliario tapizado, sofás y bueno, luego todo tipo de mobiliario, tanto para hogar como para contras, para instalaciones. La economía circular es algo en lo que sin darnos cuenta estamos trabajando muchos años. Es algo que llevamos un poquito en el ADN, nos pasa igual que con el tema de residuos. Algo que llevamos en la sangre y que hemos ido haciendo sin darnos cuenta durante muchos años. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos en proceso de certificación de ecodiseño y está siendo muy sencillo porque en todos los proyectos en los que estábamos veíamos que era lo que un poco ahora nos va marcando el tema de ecodiseño. Entonces, sobre todo en economía circular hemos trabajado en optimización de volumen a la hora de enviar sofás, en alargar la vida de los sofás y en crear componentes para poder intercambiar y alargar sobre todo la vida del sofá casi de una manera ilimitada. Cuando nos certificamos empezamos con la certificación de medio ambiente de ISO 14001, nos dimos cuenta precisamente de eso, de la cantidad de residuos que generábamos. ¿Qué son los residuos? Los residuos son desperdicios de materia prima. Es materia prima que estás tirando a la basura. Entonces, con un trabajo de reingeniería, por ejemplo, de todo el plantillaje, hemos conseguido reducir el consumo de esas materias primas, reducir cientos de kilos de goma espuma, de madera, generan menos residuos, tiran menos materia prima a la basura, entonces al final compensa económicamente porque te hace mucho más competitivo. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto, el proyecto de más envergadura. Lo importante son muchas pequeñas acciones que son las que al final engloban en el cómputo global, hacen que todo esto se note. Pero también tenemos proyectos de más envergadura, como por ejemplo hemos conseguido reducir 100.000 kilos de basura que estábamos generando. 100.000 kilos de basura que nos aseguramos de que no van al vertedero, porque anteriormente ya no iban a vertedero, pero al final eran kilos de basura que estábamos generando. Hemos reducido esos 100.000 kilos, lo hemos convertido en 70.000 kilos de plástico, al cual se le da una segunda vida, y 30.000 kilos de tejido que igualmente estamos segregando y estamos pues también vendiéndolos para que le den otro uso. La digitalización es algo súper importante para nosotros porque el volumen también de fabricación que tenemos que tener todos los procesos controlados. Lo que nos ha permitido es tener muchísimo más conocimiento de todo lo que hacemos y de cómo lo hacemos para poder ir mejorándolo. Por ejemplo, tecnologías de análisis como Power BI nos hacen tener controlados a tiempo real todos los residuos y todos los consumos de materia prima pues en tiempo real y ver lo que está pasando en cada momento. Creo que lo más importante es, por un lado, la honestidad, hacer las cosas de verdad. Muchas de las certificaciones parece que son simplemente documentos, pero creo que lo más importante es hacerlo de verdad, hacerlo de manera honesta. Hay cientos de pequeños proyectos, pequeñas cosas que se pueden hacer. Cualquier mejora, por pequeña que sea, al final va sumando. Y no tiene que dar miedo entrar en estos temas porque no hace falta grandes inversiones, no hace falta maquinaria, es simplemente ir llevando a cabo pequeños proyectos, empezando por la segregación de todo tipo de residuos. Creo que a día de hoy todo se puede separar y podemos conseguir que todos los residuos se reciclen y con pequeñas acciones al final vamos consiguiendo grandes objetivos.
que con pequeñas acciones van a conseguir grandes objetivos y que empiecen poco a poco y que seguro que al final verán la satisfacción. Hay frases que luego se quedan grabadas, por ejemplo, en los trabajadores, cuando al principio cualquier cambio es complejo, todo el mundo es reacio a los cambios, al principio te ponen pega, pero cuando ven que se consiguen objetivos y que las cosas se van mejorando poco a poco, al final ellos mismos se sienten orgullosos y se sienten partícipes y verán como poco a poco cada vez es más fácil y es más sencillo entrar en todos estos temas. Otro aspecto importante en el que creo que se puede ir entrando poco a poco, aunque se vea algo más lejano y más complejo, es la medición de la huella de carbono. A nosotros igual que nos pasó con Residuo Cero, con 14001, con Medio Ambiente, al medir la huella de carbono nos hemos dado cuenta de que igual con pequeñas acciones, simplemente haciendo pequeños cambios, va reduciendo tu huella, va reduciendo las emisiones que emitimos. Y igual es muy sencillo de entrar. Nosotros, por ejemplo, hemos reducido el 40%, del 40 al 45% en el último año, el consumo de energía eléctrica, simplemente con la instalación de la planta fotovoltaica que instalamos en las dos naves. Estamos reduciendo por ejemplo, tenemos calefactada toda la instalación gracias a los sistemas de biomasa que tenemos. Con los restos de nuestra madera se transforman y se genera pele para quemar en las calderas. Entonces dejamos de usar gasoil en este caso para usar biomasa. También tenemos el uso de energías renovables, de energía eléctrica, por ejemplo, sostenible. Se puede usar el combustible sostenible también y poco a poco vas reduciendo tu huella, igual con pequeños, sin tener que hacer una instalación fotovoltaica, así, pero con pequeños cambios vas consiguiendo reducir poco a poco la huella de carbono. Nosotros, por ejemplo, tenemos el objetivo a corto plazo de ser neutros en carbono en 2-3 años y aunque parezca muy complejo, al final son pequeños cambios y pequeñas adaptaciones que te hacen pues ser un poquito mejor y ir reduciendo nuestra huella de carbono.